Estamos hemos estudiado toda la carta a los Filipenses y estamos terminando este mes y ya terminamos con la carta y bueno, nos queda el último mensaje y le damos gracias a Dios por poder abrir su palabra, ¿no? Y qué tema este del contentamiento y qué difícil. Cuando la palabra de Dios nos confronta y cuando uno tiene que estudiar la palabra de Dios y la palabra de Dios lo confronta a uno mientras va estudiando su palabra y tratar de... Entonces nos reflejamos y uno va mirando si uno encuentra contentamiento en el Señor en todo tiempo, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que recién decíamos, cuánto amamos al Señor y cuánto cercanos estamos a Él. Hemos estudiado esta carta de Filipenses donde el apóstol expone claramente su corazón de pastor y expone también el corazón de la iglesia de los hermanos de la iglesia de Filipos y expone el corazón de Timoteo y de Epafrodito y de muchos otros hermanos y su confianza en el Señor. En un tiempo muy diferente al nuestro y con todo lo que Pablo sabemos que pasó y hemos hablado y hemos escuchado en todos estos domingos a través de la carta y todo lo que sabemos de Pablo, ¿no? Y llega y hemos visto el capítulo 4 y hemos visto cómo dice que tenemos que, versículo 6 del capítulo 4 de Filipenses, que no estemos afanosos por nada, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y que tenemos que llevar nuestros pensamientos a las cosas que son buenas, al Señor Jesucristo. Y Pablo se pone de ejemplo de lo que vieron y oyeron de él. Y dice, y viene una parte donde también sigue agradeciendo a la iglesia de Filipos, y va a decir unas cosas que hay que vivirlo. Como decía el hermano en la oración, no solo son palabras, porque venimos y cantamos y hablamos y decimos, y después tenemos que vivirlo. Y dice, leemos primero y después hacemos algunas consideraciones de esta porción de la palabra de Dios. Filipenses, pues, capítulo 4, versículo del 10 al 13, conocido. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera me sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y habla dice, la palabra que tenemos hoy es contentarme, cualquiera sea mi situación, contentarme. Y esta palabra contentarme dice que expresa independencia de otros, tener suficiencia en uno mismo, estar satisfecho. Y dice que era una palabra que lo usaban los estoicos, una filosofía que era
que tenía como el bien absoluto la razón. Y tenían que, a base de la razón, abolir, sacar todas emociones, todo sentimiento, todo deseo. Entonces, cuando el hombre menos necesita, más feliz es. Entonces está satisfecho, porque no necesita nada. Entonces, el fin de los estoicos era la autosuficiencia y decir que no necesitaban nada para vivir. Ni personas, ni cosas, ni circunstancias. Era todo lo mismo. Estaba bien porque ellos se conformaban con lo que pasaba, estaba bien. Eran autosuficientes y se controlaban y decían que no les importaba nada. Y es una filosofía, una filosofía estoica que decía que la razón absoluta dominaba el universo y uno tenía que tener autocontrol y no desear cosas ni personas. Entonces iba a ser feliz porque nada le afectaba. Pablo toma esta palabra, pero a diferencia de los estoicos, Pablo dice, y sabemos que los cristianos somos Dios dependientes. Nos podemos tener satisfacción en el Señor. A diferencia de los estoicos que decían que ellos eran autosuficientes. Interesante esa filosofía. Y terminaban no teniendo emociones. Algo que claramente en las Escrituras es contrario a lo que Dios dice que nos amemos unos a otros y que nos interesemos unos a otros. Entonces Pablo va a tomar esta palabra y va a decir que él va a estar satisfecho cualquiera sea su situación. ¿Por qué? Porque depende de Dios. No depende ni de las circunstancias ni de otras personas, de la persona de Dios, de su Señor y Salvador. Y eso nos confronta a cada uno de nosotros y uno empieza a pensar en situaciones que ha pasado y cómo la resolvió y cómo se sintió y qué hizo en esos momentos de tensiones cuando las cosas no salían como uno quería que salieran. Y él dice que había aprendido y fue enseñado. Lo primero que podemos decir es que este contentamiento en el Señor lo tenemos que aprender. Somos enseñados. Y él decía, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Por todo estoy enseñado por el Señor. Entonces, vemos que tenemos que aprender a contentarnos en el Señor, que no nos va a salir naturalmente. Como escuchábamos el domingo pasado, para que nuestros pensamientos empecemos a pensar bien y podamos descansar en la paz del Señor, tenemos que hacer algo. Nos tenemos que ocupar de eso, leyendo su palabra, orando, ocupándonos, no es que sale así mágicamente. Y en el contentamiento también no sale mágicamente, porque por naturaleza somos quejosos y estamos muchas veces disconformes como Dios actúa. A veces el tema de no estar contentos, no estar conformes, en el fondo se está diciendo que no estoy conforme como Dios maneja las cosas, en alguna manera. Entonces tengo un descontento con mi situación. Acá Pablo, algo que habla del contentamiento es no negar la situación. Un cristiano pasamos dificultades, estamos tristes, estamos ansiosos, el afán a veces nos controla, y en el contentamiento Pablo no habla de que el cristiano está todo bien. Entonces digo, todo bien me va. No, a veces que no me va bien. Entonces Pablo está diciendo que el contentamiento no es con la situación o con las circunstancias, sino el contentamiento es en las circunstancias. Él dice que aprendió a que no importa cuáles sean sus circunstancias, él está satisfecho en Dios.
que es muy distinto a negar que tengo un problema, que me va bien porque soy cristiano. Entonces estoy gozoso, estoy alegre, porque todo me va bien. Eso sería un estoico. Nada me afecta, no tengo emociones. Y la palabra de Dios no dice que quiere que nos saquen las emociones. Con mis emociones, yo me gozo en el Señor. Cuando estoy triste, puedo encontrar un gozo en el Señor. Entonces Pablo va a decir esto. Y va a decir que tiene un problema. Tenía escasez. Cuando la iglesia de Filipo le manda a través de Epafrodito y otros hermanos seguramente la ofrenda. Entonces dice, versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Me gocé en el Señor, dice. ¿Y cuál fue su gozo? No que lo que él necesitaba fue suplido, principalmente, sino que la iglesia de Filipo, sus hermanos, habían reanudado su cuidado en él, su comunión con él. Entonces Pablo se gozaba, no porque había sido principalmente suplida su necesidad, sino porque la iglesia de Filipos había mostrado su amor para con él. Entonces se gozaba en el Señor, porque los hermanos tenían un corazón sensible hacia él. Tenían una comunión y tenían una relación, como ya hemos visto antes, entre la iglesia de Filipos y su pastor y el apóstol. Entonces Pablo se goza de que haya comunión y relación de la iglesia hacia él. Nuestro contentamiento no nace aislados, solo con el Señor. Yo me tengo que relacionar en la iglesia y fuera de la iglesia con mis hermanos y encontrar comunión, porque el Señor dice que nos amemos unos a otros y que nos ayudemos unos a otros y encontrar gozo en esa ayuda mutua, como dice, porque de tales sacrificios se agrada el Señor, de nuestra ayuda mutua. Entonces nuestra satisfacción y nuestro contentamiento empieza cuando tenemos una relación de hermanos, en el amor que el Señor nos puso y que nos manda a hacer. Amémonos unos a otros con el amor del Señor. Entonces Pablo se goza y tiene contentamiento en el Señor de que tiene comunión con la iglesia de Filipos. Entonces nuestro contentamiento empieza por tener una relación de amor con nuestros hermanos y compartir nuestras cargas, como dice el libro de Gálatas, nuestras tristezas y nuestras alegrías. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen, tener comunión, ayudarnos mutuamente, encontrar en el Señor, que va a decir más adelante, el contentamiento. La satisfacción de decirle al Señor que confiamos en Él. En definitiva, Pablo está diciendo, sé vivir humildemente, estoy enseñado también para tener abundancia, porque confío en el Señor. Porque dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Él dice, tengo escasez, pero yo he aprendido del Señor a contentarme cualquiera sea mi situación. Ahora dice, me gozo en el Señor porque ustedes han revivido, han rebrotado como un retoño de primavera. Su cuidado en mí. Entonces el contentamiento empieza cuando vemos que otros se preocupan por nosotros.
Y nos podemos gozar en el Señor en la intimidad de nuestro hogar. Cuando estamos con el Señor, cuando, como dije antes, entregamos al Señor todas nuestras necesidades con toda oración y ruego. Y nos podemos, a veces, como decíamos recién, escuchábamos, nos podemos acá decir cuánto amamos al Señor y cantamos y nos gozamos en el Señor, pero el tema es cuando estamos en casa y solos y nadie nos escucha y hablamos con el Señor. Ahí tengo que encontrar contentamiento en el Señor, a pesar de las dificultades. Y para esto, la comunión y el amor entre nosotros es fundamental. Pertenecer a una iglesia, congregarnos, como dice Hebreos, y estimularnos a las buenas obras, al amor y a las buenas obras. Ahí vamos encontrando también el propósito y el sentido por qué Dios hace las cosas. No somos cristianos aislados. No podemos vivir una vida cristiana aislada. No podemos vivir una vida cristiana donde venimos un domingo y después hasta el otro domingo no sabemos nada de nosotros. No vamos a encontrar contentamiento ahí, aislados, con nuestros problemas. Ahora, ¿por qué no tenemos contentamiento muchas veces? Por varias razones. Lucas 12 dice el Señor, Lucas 12, 15. Contentamiento, que lo perdí. Dice 12:15, dice el Señor, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Una de las razones que podemos perder el contentamiento en el Señor es tener avaricia o codicia. Pero eso no es lo general. Porque a veces nos pasan cosas que no tienen que ver con nuestra codicia, porque deseamos cosas buenas. Tener el alimento de cada día y la ropa no es malo y no es codicioso. Dice el Salmo 73. Me gusta este salmo. Me identifica muchas veces. Salmo 73. Cuando veo cosas que tienen que ver con esto, pensad, en qué pensamos y en qué miramos y dónde ponemos nuestra vista. Dice el Salmo 73, Asaf dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. A veces miramos mucho a nuestro alrededor y envidiamos cosas, o queremos tener cosas, o la publicidad que nos dice que si no tenemos aquello o esto no podemos ser felices. A veces miramos mucho al otro y cuestionamos a Dios. Dice que Israel se llegó hasta cerca del Jordán para cruzarlo, pero se empezaron a quejar porque decían que iban a morir todos ahí en Egipto, en el desierto. Se empezaron a quejar contra Moisés y decían, busquemos un capitán y volvámonos a Egipto.
y se estaban quejando con el Señor por haberlo llevado hasta ese camino, Números capítulo 14. Y se estaban quejando del Señor porque decían que no le gustaba cómo estaba manejando las cosas el Señor. A veces me pasa que le digo al Señor que no me está gustando mucho cómo maneja mis cosas. Quisiera que sea diferente. Quisiera que mis oraciones sean contestadas más rápidamente. Quisiera, como Pablo, que me saque el aguijón. A veces no de la carne, sino del alma. Pero el Señor dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Y es difícil para poder aprender todo el significado que dice, bástate mi gracia. Porque a veces el aguijón que penetra hasta el alma es doloroso. Porque decimos que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará si no tengo salud. Nada me faltará si me cuesta llegar a fin de mes. Nada me faltará si muchas veces no tengo lo suficiente para mis hijos. Nada me faltará si a veces no tengo trabajo. Pero el Señor dice que tenemos, no te abandonaré ni te dejaré, dice el Señor. Salmo 23, versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nada me faltará. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir cuando estoy sano, sé vivir cuando estoy enfermo. Sé vivir cuando el Señor concede mis oraciones, mis peticiones. Pero sé vivir cuando el Señor me dice que no. Moisés le rogó al Señor, el Señor le había dicho que no iba a pasar a la tierra prometida. No iba a pasar a la tierra prometida. Y dice que él le rogó y le seguía rogando, Señor, déjame pasar. Y el Señor le dijo, no me hables más de este asunto, no vas a pasar. Te voy a dejar ver, pero no te voy a dejar pasar. Ahora Moisés no se volvió atrás, si bien no lo encontró contentamiento en el Señor. Y si vemos su palabra, él llegó hasta ahí, subió con el Señor hasta la montaña y vio, y el Señor le mostró la tierra prometida. Pero el Señor le dijo que no iba a pasar, pero Moisés no volvió atrás, no designó a un capitán y volvió a Egipto. Ahora, esto no lo hacemos nosotros. El saber vivir, nace de una comunión con el Señor y una relación con el Señor. Y el pasaje y el versículo central de mi contentamiento es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo lo puedo es tener fuerza, tener fortaleza. Todo lo puedo, tengo fuerza para todas las cosas. En Cristo
en aquel que me fortalece. Tengo fuerzas para todas las cosas en aquel que me fortalece. Dice Efesios capítulo 4, versículo 16. Leo el 14 por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien todo toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El día que nos arrepentimos y tuvimos una relación con Dios, el Señor derramó su amor con nosotros y nos dio su Espíritu Santo. Y dice que conforme a las riquezas de su gloria, su poder es ilimitado y está en nosotros. No está simplemente para Pablo o para algún creyente en especial o para los pastores. Está dispuesto para todos los cristianos. El ser fortalecidos con poder a través del Espíritu Santo en nuestro hombre interior. Ahí es donde encontramos en nuestra comunión con el Señor, donde nuestro yo y nuestra carnalidad van dejando lugar a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero como venimos diciendo, esto no es mágicamente. Y le tengo que dar lugar a que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Y encontrar en el Señor y en el poder de su gloria el estar satisfecho con lo que Dios está haciendo en mi vida. Que muchas veces quisiéramos que fuera distinto. Dice Hebreo, no pierdan su confianza, porque tiene gran galardón. No pierdas tu confianza. En los momentos difíciles, donde parece que no encontramos contentamiento, donde los vaivenes de nuestra vida nos dificultan, tenemos este poder en nuestro interior, el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Y nos capacita para ser fuertes en los momentos que necesitamos. En aquel que me fortalece. A través de la palabra de Dios dice que nos tenemos que fortalecer en el Señor. Ahí está la clave del contentamiento. Acordémonos que cuando nos quejamos, le estamos diciendo a Dios que no me gusta cómo está haciendo las cosas, no me gustan los planes que tiene. Hasta empiezo a dudar de su poder. Pero el Señor nos llama a descansar en Él. Tenemos que pensar generalmente 3 cosas. El amor de Dios.
¿Dios puede amar a otro cristiano más que a mí? ¿Crees que ama más a quien está sentado al lado tuyo que a vos? ¿Dudamos del amor de Dios cuando andamos con escasez? No te dejaré ni te desampararé. Joven fui y he envejecido y no vi, ¿cómo dice? Amén. Las circunstancias van, y este mundo va cambiando, y este mundo tenemos tribulaciones, tenemos angustias, tenemos deseos que no se nos cumplen. Pero Dios te ama lo mismo que ama a Pablo, o a Pedro, o al pastor. ¿Dudamos del amor de Dios? La última vez que tuviste una prueba, un padecimiento, una escasez, ¿has dudado del amor de Dios? Puede ser que Dios te ame menos que a otro, porque te pasa lo que te pasa. Él dio a su Hijo, dice que dio a su Hijo Jesucristo cuando éramos enemigos. ¿Cómo nos dará con Él todas las cosas? Dice, debemos recordar la sabiduría de Dios. El Señor se le aparece ahí a Job, capítulo 39, y le dice, ¿quién es aquel que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo? Y le empieza a decir. Nosotros vemos hasta acá nomás, el Señor es sabio y la sabiduría de Dios. ¿Dudamos de la sabiduría y de los propósitos de Dios cuando no están bien las cosas? Y debemos recordar el poder de Dios. Él tiene poder para cambiar cualquiera sea la situación. El amor de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Que está a nuestra disposición, dice la palabra de Dios, que el que no tenga sabiduría en medio de las pruebas, pídala y le será dada abundantemente y sin reproche. Todo lo puedo en Cristo, en aquel que me fortalece. Dice, mientras que nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro interior se renueva día a día. ¿Tengo contentamiento? Hoy puedo levantarme y decir, ¿estoy conforme con lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que está haciendo? Pablo lo encontró. Dice, primer capítulo, versículo 12, tengo algunas dificultades, he tenido algunas dificultades. ¿Cuáles? Sí, el versículo 13, estoy en prisión. Sí, pero el versículo 14, pero más hermanos ahora hablan la palabra del Señor. Han tomado valentía. Ahí encuentra un propósito. Y está satisfecho. Encuentra contentamiento en la obra del Señor, en lo que el Señor hace. No está mirando solamente lo que le está pasando, está mirando lo que está pasando con los hermanos y con la palabra de Dios. Está mirando cómo Dios actúa y cómo Dios obra, cómo su palabra sigue siendo predicada y hay personas que encuentran al Salvador. Como decía, dice
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En cuanto soy débil, dice, entonces soy fuerte, porque dependo del Señor. Ahora, como decía recién, ¿podemos encontrar contentamiento y satisfacción en el Señor? Hoy decía Esteban, ¿y si Dios ya no nos contesta más oraciones? Si Dios ya no nos bendice con... Eso nunca va a pasar. Pero si pasara, si como a Moisés le diría, no vas a pasar, mirá que no te voy a dar esto. ¿Puedes encontrar contentamiento en el Señor? Sí puedes. Porque Él te dio su Espíritu Santo. Él te dio el poder de su gloria, que mora en vos y te da fuerzas para, en medio de las pruebas, de las circunstancias, gozarte en el Señor. Porque ves su bendición y su mano, a pesar de tus dolores. El Señor Pedro dice que ninguno padezca por entrometerse en lo ajeno, por ladrón, por esto, por aquello, ahora porque si la voluntad de Dios así lo quiere, glorifique a Dios en sus corazones. Denle la honra al Señor y santifiquen al Señor en sus corazones. La vida cristiana no... A veces creemos que, cuando recién somos cristianos, generalmente creemos que se nos va a solucionar todo. Que no vamos a tener ni una... O si tenemos alguna dificultad, la vamos a poder... Porque está en el Señor y no va a pasar nada. Y nos pasan cosas. Jeremías dijo, justo eres, o algo así dice, justo eres, Señor, para que yo discuta o dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, y le dijo algunas cosas. El Señor le contestó. Ahí es a donde tenemos que decirle lo que le tengamos que decir a nuestro Señor. En la oración íntima con Él, en nuestra relación con Él. Entonces yo les pongo mi corazón. Él ya lo sabe cómo me siento. Él no sabe, Él sabe mis dolores, mis angustias, mis penas, mis triunfos, mis gozos. Ahora yo te los pongo. Y Dios me contesta. De alguna forma me contesta. A veces me dice que no, a veces me dice que sí. El tema de Pablo es mi relación con el Señor y mi gozo a través de la iglesia y de los hermanos. Él se gozaba y se preocupaba por las iglesias que él había fundado. Lo que me dice que yo tengo que salir de lo que me pasa a mí y ver la iglesia y ver la obra de Dios y ver las necesidades de los demás. Pablo hacía eso. ¿Se acuerdan con Epafrodito? Epafrodito estaba triste porque la iglesia estaba triste y Pablo estaba triste porque Epafrodito estaba triste y los hermanos filipenses estaban tristes porque Pablo estaba triste y mirar a los demás. Dios tiene un propósito para mi vida y para tu vida. Y no es satisfacer todos tus deseos. Dice Santiago que a veces no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. El Señor nos confronta y hay momentos que uno
No está contento. No tiene contentamiento por momentos. No negamos la realidad. Nos hace difícil a veces. Pero el Señor nos llama y nos confronta a encontrar el contentamiento en Él, en el poder de Él, que Él depositó en nuestras vidas. No tenemos que decir, no me importa que estoy enfermo, no me importa que no tengo esto. No, esto no es. Le ruego al Señor porque quiero que me sane. Pero mientras tanto me gozo en el Señor. Porque Él me fortalece para poder afrontar lo que tenga que afrontar. Y por algo estás acá. ¿A quién iremos? ¿Quién otro tiene vida eterna? ¿Te quieres volver a tu vida antigua? Donde no tenías esperanza, no tenías a Dios. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios está cerca. Dios está. Y va a aparecer. Y va a hacer algo en el momento que tenga que hacerlo. Espera en el Señor. Espero en el Señor. Me gozo en el Señor. Porque estoy en las mejores manos, aunque no lo entienda. Muchas veces quisiéramos ser distintos. No sé si a ustedes. Señor, ¿por qué no fui a la escuelita bíblica de chico? ¿Por qué no te conocía antes? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí tengo que descansar. En el Señor. Dice la carta de Filipenses, en el Señor. En el Señor. Me gozo en el Señor. En el Señor. No me olvido de sus beneficios. Y el Señor te pregunta, ¿me amas? Confía en mí. El que se acerca a Dios no solo tenemos que creer que le hay, sino que es que Él va a hacer algo por vos. El Señor es fiel. Pensaba en nuestros pastores, Alberto, y hoy pensaba en ellos. Y en sus pruebas. Pero ellos tienen que encontrar contentamiento en el Señor. El Señor permite cosas en nuestras vidas. Y algunas duras. Pero el Señor está para fortalecerte. El Señor está, no te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Lo he visto justo desamparado. No pierdas tu confianza en el Señor. Aprende a contentarte en el Señor. Tenemos que aprender a contentarnos y a gozarnos en Él. Nuestra carne tira para otro lado. La carne se quiere volver a Egipto, a poder hacer lo que quiero. Le damos gloria al Señor, que nos vino a buscar,
que nos salvó, que nos perdonó, que nos dio una esperanza, que nos hizo ciudadanos del cielo y que te va a venir a buscar y va a glorificar este cuerpo, nuestros cuerpos de muerte. Y dice, me gusta este versículo de Filipenses. Dice, sé vivir en la escasez, en la abundancia. También hay que saber vivir en la abundancia. ¿Qué hago con mi abundancia? Me olvidé, se me fue la hora. Porque hay que vivir cuando nos va bien. ¿Qué hacemos cuando nos va bien? Muchas veces nos olvidamos de para qué nos provee el Señor. Pero eso de momento. Dice, versículo 14, le dice a los hermanos yo me puedo contentar en el Señor. Sé vivir humildemente, sé vivir con abundancia, con escasez. Sin embargo, bien hiciste, dice, en participar conmigo en las tribulaciones. Así que nuestros hermanos, yo sé que muchos de ustedes están pasando dificultades y se contentan en el Señor porque encuentran gozo en el Señor. Sin embargo, yo te tengo que ayudar. Porque de estar en sacrificio se agrada al Señor, de la ayuda mutua. Yo sé que ustedes pueden, se gozan en el Señor. Sin embargo, yo tengo que ver por ustedes. Entonces, cuando sabemos que alguien vela por nosotros en oración, entonces es más fácil encontrar contentamiento en el Señor. Pero sobre todas las cosas, es nuestra comunión con el Señor. De cada día, de aprender de su palabra, de estar en oración, de ayudar a los hermanos, de orar por otros. Estamos aprendiendo. Como dice el hermano, estamos en un hospital. Venimos a sanar nuestras heridas, pero también a sanar las heridas de nuestros hermanos. Porque acá el Señor obra. Acá el Señor se manifiesta también y envía bendición. Cuando los hermanos están juntos y en armonía, aprendiendo de Él, de su palabra. Es un tema, como todos los temas, encontrar contentamiento cuando las cosas no nos van bien. Pero venir acá, estar con el Señor, estar con ustedes, alabar al Señor, recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros, recordar su presencia en nuestras vidas, recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nos ayudan y nos sustentan a poder encontrar en el Señor. No en las cosas, no en los gobiernos, no en la política, no en los países, no en las habilidades propias, no en mi experiencia, en el Señor. Descanso en el Señor, tomo del Señor, me fortalezco a través de su Espíritu Santo que está en mí, lo busco en su palabra. Dejo mis pensamientos de lado, trato de vaciarme para llenarme del Señor, en esto pensado. Y el Dios de paz estará con vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Y que el Señor nos confronta con... Y lo tenemos que hacer, tenemos que meditar a la luz de su palabra en nuestra soledad, si encontramos contentamiento en el Señor. Pero esto se empieza con una relación con el Señor. Él dice que vino por pagar
pagar nuestros pecados, por nuestros pecados. Y si no tienes una relación con Dios, si no fuiste al Señor a arreglar tus cuentas y a pedirle perdón por tus pecados, estás fuera de esta posibilidad de contentarte en el Señor. Si no tienes a Cristo en tu vida, dice que Él murió por nuestros pecados, para librarnos de una eternidad en el infierno, sin Dios y sin esperanza. Y el Señor te ofrece su salvación gratuitamente. Creer en mí y serás salvos, tú y tu casa, dice el Señor. Que el Señor bendiga su palabra, que podamos meditar en esto y que verdaderamente en nuestra intimidad encontremos el gozo y el contentamiento en el Señor. Que el Señor nos bendiga esta mañana. Amén.